En el verano de 2010, el pequeño municipio de San Fernando, Tamaulipas, se convirtió en el escenario de una tragedia que estremeció a todo México y al mundo entero. San Fernando era, hasta entonces, un pueblo agrícola, silencioso, con calles polvorientas y casas humildes. Pero en agosto de ese año su nombre quedó marcado para siempre en la historia de la violencia del narcotráfico. La historia comienza con un grupo de migrantes centroamericanos que atravesaban México en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Venían de Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil y Ecuador. Eran jóvenes, adultos y hasta adolescentes. Algunos viajaban solos, otros acompañados de primos, hermanos o amigos de la infancia. Todos compartían la misma esperanza: dejar atrás la pobreza, la violencia de las pandillas y la falta de oportunidades para poder enviar dinero a sus familias. El viaje era largo y lleno de peligros. Muchos de ellos habían subido a los trenes de carga conocidos como La Bestia, arriesgando sus vidas sobre los techos metálicos bajo el sol abrasador. Otros caminaron kilómetros por carreteras, escondiéndose de policías corruptos, autoridades migratorias y, sobre todo, del acecho de los grupos criminales que dominaban el norte del país. Sabían que cada paso era un riesgo, pero la necesidad era más grande que el miedo. En la tercera semana de agosto, cuando se encontraban ya en territorio tamaulipeco, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, el grupo fue interceptado. Eran aproximadamente 72 migrantes. Según el testimonio posterior, viajaban exhaustos, con poca comida y agua, cuando un convoy de camionetas los rodeó. Los hombres que bajaron estaban fuertemente armados. Eran miembros de los Zetas, el cartel más temido de la región, conocido por su brutalidad y sus métodos de terror. Los migrantes fueron obligados a subir a las camionetas y trasladados a un rancho en las afueras de San Fernando. Aquel lugar, aislado entre caminos de terracería, se convirtió en su prisión. Lo que ocurrió dentro del rancho es uno de los relatos más escalofriantes de la violencia en México. Los Zetas reunieron a los migrantes y les ofrecieron un ultimátum. Tienen dos opciones: trabajar para nosotros como sicarios, o pagar un rescate para seguir vivos. Los migrantes, sorprendidos y aterrados, explicaron que no tenían dinero. Venían con lo puesto, apenas con algunos billetes guardados para el camino. Eran albañiles, campesinos, vendedores ambulantes. Ninguno tenía posibilidad de pagar la cifra absurda que los criminales exigían. La otra opción era peor: enlistarse con ellos, convertirse en sicarios. Pero aquellos hombres y mujeres no habían cruzado fronteras para matar o traficar. Su sueño era diferente: trabajar honestamente al otro lado. Así que la mayoría se negó. Y esa negativa fue su sentencia de muerte. Según el único sobreviviente, un joven ecuatoriano llamado Luis Freddy Lala, los Zetas no tardaron en ejecutar su amenaza. Los alinearon, y uno a uno comenzaron a asesinarlos a sangre fría. Los disparos resonaban en la oscuridad del rancho mientras los cuerpos caían al suelo. Lala fue herido en la mandíbula, pero fingió estar muerto. Cuando los sicarios se distrajeron, logró escapar. Herido y desorientado, caminó durante horas por el monte hasta llegar a un retén de la Marina Mexicana. Allí, sangrando y apenas consciente, relató lo ocurrido. Su testimonio fue el que guió a los marinos hasta el rancho. Lo que encontraron dejó a todos sin aliento. En un espacio reducido estaban los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres, apilados, ensangrentados, víctimas de un crimen atroz. 72 migrantes que habían soñado con una vida nueva quedaron reducidos a una cifra que estremeció al mundo. La noticia se propagó en cuestión de horas. Televisoras nacionales e internacionales transmitieron imágenes de soldados acordonando la zona, de bolsas negras alineadas, de autoridades incapaces de explicar cómo había ocurrido semejante masacre. México, que ya estaba acostumbrado a la violencia del narcotráfico, quedó en shock. Los testimonios que se recogieron después hablaban del miedo que ya se respiraba en Tamaulipas desde meses antes. Carreteras dominadas por grupos armados, policías locales intimidados o coludidos, y poblaciones enteras bajo el control de los Zetas. Pero nunca antes el mundo había visto un acto tan despiadado contra migrantes indefensos. Cada uno de esos 72 tenía un nombre, una historia y una familia que lo esperaba del otro lado de la frontera. Muchos de esos familiares jamás recibieron un cuerpo, solo una llamada que confirmaba la tragedia. En países como Honduras y El Salvador, la noticia cayó como un golpe devastador. San Fernando, hasta entonces un punto invisible en el mapa, se convirtió en símbolo de la crueldad. Los sueños de 72 migrantes quedaron sepultados en un rancho del norte de México, recordándole al mundo la dimensión del horror que podía alcanzar el crimen organizado.
Lo que sucedió en agosto de 2010 fue apenas el principio, porque meses después, San Fernando volvería a ser noticia con un hallazgo aún más perturbador: fosas comunes con cientos de cuerpos, la prueba de que la masacre no había sido un hecho aislado, sino parte de un infierno que se vivía día a día en esa región. La masacre de los 72 migrantes en 2010 había dejado una herida profunda en San Fernando, Tamaulipas. El nombre del municipio ya estaba marcado por el horror, pero lo que vendría después superaría cualquier pesadilla. En la primavera de 2011, menos de un año después, San Fernando volvió a ser noticia mundial. Todo comenzó con una serie de denuncias de desapariciones masivas en la región. Autobuses que viajaban desde el sur de México hacia la frontera norte nunca llegaban a su destino. Familias enteras reportaban que sus seres queridos habían abordado en terminales de Veracruz, San Luis Potosí o Tamaulipas, pero jamás volvieron a comunicarse. Las quejas se multiplicaron tanto que las autoridades federales, presionadas por la opinión pública y los medios, se vieron obligadas a iniciar operativos en la zona. Fue entonces cuando empezaron a descubrir un patrón escalofriante. En las carreteras cercanas a San Fernando, grupos armados interceptaban autobuses, obligaban a los pasajeros a descender y los secuestraban sin dejar rastro. En abril de 2011, la tragedia salió a la luz. Tras una serie de operativos militares, las autoridades localizaron fosas comunes en ranchos y terrenos baldíos de San Fernando. Lo que encontraron allí fue indescriptible: más de 190 cuerpos enterrados clandestinamente, la mayoría de ellos pasajeros de autobuses secuestrados en la región. Las escenas eran dantescas. Excavadoras removían la tierra mientras peritos, con cubrebocas y trajes especiales, recuperaban restos humanos en avanzado estado de descomposición. Cada fosa revelaba una historia de horror: víctimas con las manos atadas, huellas de golpes, disparos a quemarropa. La magnitud del hallazgo estremeció al país. Ya no se trataba de un solo evento, como la masacre de los 72 migrantes. Ahora quedaba claro que San Fernando se había convertido en un cementerio clandestino, un lugar donde la vida humana no valía nada y donde la impunidad reinaba. Los testimonios de sobrevivientes y de personas que lograron escapar fueron fundamentales para entender lo ocurrido. Algunos relataron que los zetas interceptaban autobuses, seleccionaban a los pasajeros y los obligaban a pelear entre ellos en una especie de macabra selección. Los que se negaban eran ejecutados en el acto. Otros eran forzados a trabajar para el cartel, como halcones, sicarios o foseros. La crueldad era tal que muchos de los secuestrados fueron asesinados solo por negarse a unirse al grupo criminal. Otros murieron porque no podían pagar rescates imposibles. Y algunos, simplemente, porque los zetas querían sembrar terror. Las autoridades mexicanas anunciaron que los cuerpos serían trasladados a la Ciudad de México para su identificación. Sin embargo, el proceso fue lento y caótico. Familias de todo el país, e incluso de Centroamérica, viajaron hasta Tamaulipas con la esperanza de encontrar a sus desaparecidos. Muchos jamás recibieron respuesta. La indignación internacional no se hizo esperar. Organismos de derechos humanos condenaron lo ocurrido y señalaron la colusión de las autoridades locales. ¿Cómo era posible que autobuses enteros fueran secuestrados en carreteras federales sin que nadie interviniera? ¿Cómo podían existir tantas fosas clandestinas sin que la policía se diera cuenta? La respuesta estaba en lo que todos sabían pero pocos se atrevían a decir en voz alta. En San Fernando, como en muchas partes de México, el crimen organizado operaba con la complicidad o la indiferencia de las autoridades. Policías municipales habían sido detenidos por colaborar con los zetas, entregando información sobre operativos o simplemente haciéndose de la vista gorda ante los secuestros. San Fernando, otra vez, se convirtió en sinónimo de terror. Las imágenes de decenas de bolsas negras alineadas, de madres llorando mientras entregaban fotografías de sus hijos desaparecidos, dieron la vuelta al mundo. Lo que comenzó con la masacre de 72 migrantes en 2010 se reveló ahora como parte de una tragedia mucho mayor. San Fernando no era un hecho aislado, era un infierno cotidiano que había permanecido oculto hasta que las fosas hablaron. Las cifras oficiales hablaban de 193 cuerpos recuperados. Pero las familias y organizaciones civiles aseguraban que podían ser muchos más. Y cada uno de esos cuerpos representaba un sueño truncado, una historia borrada, una ausencia imposible de llenar. La presión sobre el gobierno crecía. México estaba en el ojo internacional, señalado por su incapacidad para proteger a migrantes y ciudadanos comunes. Y aunque algunos responsables fueron detenidos, la sensación de impunidad seguía presente. San Fernando dejó de ser solo un municipio. Se convirtió en un símbolo del horror del narcotráfico y de la fragilidad del Estado mexicano.
Lo que el mundo vio en 2011 confirmó que el país vivía una crisis humanitaria. Y lo peor estaba aún por contarse. Las investigaciones revelarían cómo los Zetas habían construido un imperio de terror basado en el miedo, la complicidad y el silencio. Tras la masacre de los 72 migrantes en 2010 y el hallazgo de más de 190 cuerpos en las fosas de San Fernando en 2011, el gobierno mexicano se vio obligado a reaccionar. La presión nacional e internacional era inmensa. La pregunta que todos hacían era la misma: ¿cómo había sido posible semejante barbarie sin que las autoridades lo impidieran? La respuesta apuntaba a un nombre que ya inspiraba terror en todo el país: los Zetas. El origen de un cartel sanguinario. Los Zetas habían surgido años atrás como un grupo de exmilitares de élite que desertaron del ejército mexicano para unirse al narcotráfico. Con entrenamiento especializado en combate, manejo de armas y tácticas de guerra, pronto se convirtieron en el brazo armado del Cartel del Golfo. Pero con el tiempo se independizaron, construyendo su propio imperio criminal. A diferencia de otros grupos del narcotráfico, los Zetas no se limitaban al tráfico de drogas. Su poder estaba basado en el control territorial y en la diversificación del crimen: secuestros, extorsiones, tráfico de personas, cobro de cuotas, piratería y cualquier negocio ilícito que generara dinero. Y, sobre todo, en el uso del terror como herramienta de dominio. San Fernando fue el ejemplo más brutal de esa lógica. Investigaciones llenas de irregularidades. Las investigaciones oficiales comenzaron inmediatamente después del hallazgo de las fosas. Se anunciaron capturas de supuestos responsables, se organizaron conferencias de prensa y se prometió justicia. Pero pronto surgieron las contradicciones. Los familiares de las víctimas denunciaron que no tenían acceso a la información completa, que los cuerpos eran entregados sin procesos claros de identificación y que en muchos casos no se les permitía siquiera ver a sus seres queridos. Periodistas y organizaciones de derechos humanos revelaron que muchos de los detenidos eran chivos expiatorios, presentados rápidamente para calmar la indignación pública. Mientras tanto, los verdaderos responsables continuaban operando en la región. La complicidad de las autoridades locales también salió a la luz. Varios policías municipales fueron arrestados por haber colaborado con los Zetas, ya fuera entregando información, participando en los secuestros o encubriendo sus crímenes. El mensaje era devastador: en San Fernando, la línea entre criminal y autoridad estaba prácticamente borrada. El testimonio de los sobrevivientes. Algunos sobrevivientes y testigos protegidos ofrecieron relatos escalofriantes sobre la manera en que los Zetas operaban. Contaron cómo interceptaban autobuses en plena carretera, cómo bajaban a los pasajeros y los llevaban a casas de seguridad. Allí, los interrogaban y decidían su destino: trabajar para ellos, pagar rescate o morir. Otros relatos hablaban de peleas forzadas entre secuestrados, obligados a enfrentarse entre sí para entretener a los sicarios o para demostrar quién tenía más valor. Los que se negaban eran ejecutados sin piedad. El nivel de crueldad y sadismo superaba cualquier límite. Y todo ocurría en una región donde el Estado parecía ausente. La presión internacional. La comunidad internacional reaccionó con fuerza. Países de Centroamérica exigieron justicia para sus ciudadanos asesinados en México. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional condenaron los hechos y acusaron al gobierno mexicano de no proteger a los migrantes que cruzaban su territorio. Estados Unidos, por su parte, presionó para que México intensificara la lucha contra los Zetas, pues el cartel se había convertido en uno de los más poderosos y violentos del hemisferio. El impacto en la sociedad mexicana. Para la sociedad mexicana, las masacres de San Fernando representaron un punto de quiebre. Si antes se hablaba del narcotráfico como un fenómeno relacionado principalmente con drogas y enfrentamientos entre cárteles, ahora quedaba claro que el crimen organizado afectaba directamente a civiles inocentes, migrantes, pasajeros de autobuses, familias enteras. El miedo se apoderó de Tamaulipas y de otros estados del norte. Viajar por carretera se volvió un riesgo altísimo. Muchos mexicanos comenzaron a evitar rutas enteras por temor a ser secuestrados. La confianza en las autoridades, ya debilitada, se desplomó aún más. El legado de impunidad. A pesar de los anuncios oficiales y de algunas detenciones, la verdad completa nunca salió a la luz. Hasta hoy, muchas familias siguen buscando a sus desaparecidos, sin respuestas claras. San Fernando quedó como un símbolo de impunidad, un lugar donde la justicia nunca llegó. El mensaje de los Zetas fue claro: podían secuestrar autobuses enteros, podían asesinar a decenas o cientos de personas, podían enterrar cuerpos en fosas clandestinas, y aún así seguir operando durante meses sin consecuencias inmediatas.
La masacre de 2010 y las fosas de 2011 mostraron al mundo la dimensión del poder criminal y la fragilidad del Estado mexicano. Pero también revelaron algo más profundo, la indiferencia hacia los migrantes y los pobres, quienes pagaban con su vida el precio de un sistema roto. Las masacres de San Fernando, primero la de los 72 migrantes en 2010 y después el hallazgo de más de 190 cuerpos en 2011, marcaron un antes y un después en la historia de la violencia en México. El país entero quedó sacudido por la magnitud de los crímenes y por la crudeza con la que se exhibió la debilidad del Estado frente al poder del crimen organizado. Reacciones inmediatas. En los días posteriores al hallazgo de las fosas, el gobierno mexicano intentó mostrar fuerza. Se desplegaron miles de soldados y marinos en Tamaulipas, se anunciaron detenciones de supuestos responsables y se prometió justicia. Pero para la opinión pública, esas acciones parecían insuficientes. El daño ya estaba hecho. La imagen de México ante el mundo era la de un país desbordado por la violencia y la impunidad. Los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala condenaron los hechos y exigieron justicia para sus ciudadanos asesinados en México. Las embajadas centroamericanas se llenaron de familias desesperadas que buscaban información sobre sus desaparecidos. Cada llamada no atendida, cada cuerpo sin identificar, era un recordatorio del dolor compartido entre fronteras. Organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron comunicados urgentes, señalando que el Estado mexicano no solo había fallado en prevenir los crímenes, sino que también había actuado con negligencia en las investigaciones posteriores. El dolor de las familias. Las imágenes más desgarradoras no fueron las de las fosas, sino las de las familias. Madres que viajaron desde Centroamérica con fotografías de sus hijos, padres que recorrían oficinas forenses en busca de respuestas, hermanos que suplicaban por una llamada que confirmara lo que ya temían. En muchos casos, los cuerpos fueron entregados sin procesos claros de identificación, generando aún más incertidumbre. Hubo familias que recibieron un ataúd cerrado, sin poder confirmar que en su interior estaba realmente su ser querido. Y hubo otras que jamás recibieron nada, quedando atrapadas en un limbo de dolor interminable. El impacto político. Las masacres de San Fernando también tuvieron consecuencias políticas. Se evidenció la colusión entre policías locales y el crimen organizado. Varios agentes municipales fueron arrestados, acusados de haber entregado información a los Zetas o de haber participado directamente en los secuestros. El gobierno federal, presionado, tuvo que reconocer lo que durante años había negado. En amplias regiones del país, los cárteles tenían un control casi absoluto. La confianza en las autoridades se desplomó. Para muchos mexicanos, San Fernando fue la confirmación de que el Estado estaba rebasado. El eco internacional. A nivel internacional, el caso se convirtió en un símbolo del peligro que enfrentaban los migrantes al cruzar México. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a documentar de manera más sistemática los abusos cometidos contra ellos: secuestros, extorsiones, violaciones y asesinatos. El tema llegó incluso a foros internacionales, donde México fue señalado como un país que no protegía a los más vulnerables. El eco de San Fernando trascendió fronteras y se convirtió en un recordatorio permanente de los riesgos de la migración irregular. San Fernando en la memoria colectiva. Años después, el nombre de San Fernando sigue siendo sinónimo de terror. Cada aniversario, periodistas, activistas y familiares de víctimas recuerdan la tragedia. Se organizan vigilias, se colocan cruces y se exige justicia. Pero la mayoría coincide en que la justicia nunca llegó. Las investigaciones oficiales quedaron inconclusas. Algunos responsables fueron detenidos, pero los grandes jefes detrás de las masacres nunca enfrentaron un juicio justo. Para muchas familias, la impunidad es la segunda condena que se suma al asesinato de sus seres queridos. El legado de horror. Las masacres de San Fernando dejaron lecciones dolorosas. Mostraron cómo el crimen organizado había expandido su poder más allá del narcotráfico, atacando directamente a migrantes y ciudadanos comunes. Exhibieron la fragilidad de un sistema de justicia incapaz de proteger a los más vulnerables. Y dejaron al descubierto la indiferencia de una sociedad que, en muchos casos, prefirió voltear la mirada. Pero también despertaron voces de resistencia. Organizaciones civiles comenzaron a documentar con más fuerza los casos de desaparecidos. Familias se unieron en colectivos para buscar a sus seres queridos. Y poco a poco, San Fernando dejó de ser solo un lugar en el mapa, se convirtió en un símbolo de lucha por la verdad y la memoria. Conclusión. Las masacres de San Fernando son, hasta hoy, una herida abierta en la historia de México. Una herida que recuerda la crueldad de los Zetas,
la complicidad de las autoridades y el precio que pagaron los migrantes por perseguir un sueño. San Fernando no fue solo una tragedia local, fue una advertencia global sobre lo que ocurre cuando la violencia y la impunidad se convierten en norma. Y aunque el tiempo ha pasado, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Cuántas fosas más permanecen ocultas en México, esperando a ser descubiertas?